Cuando nacemos nos ponen encima del pecho de nuestra madre y ahí comienza un viaje que nos acompañará toda la vida. Aprendemos a andar cogidos de la mano, expresamos la alegría con besos inmensos, sentimos la chispa del amor con caricias y no hay nada que nos consuele más que un buen abrazo. Parece que es algo cotidiano, pero cuando de repente no podemos hacerlo, ha aparecido en nosotros el hambre de piel. Hoy hablamos de todas estas emociones. Bienvenidos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Buenos días, Juan y Dafne. Buenos días. ¡Qué ímpetu! Hay que empezar así. Nos venimos arriba, que no hay nada mejor que empezar un día grabando un podcast. Pues sí. Es que para mí eso es así. Cuando empezamos y llegamos aquí los viernes, la gente nos dice, pero es que, ¿y por qué sacáis los podcasts los viernes? Pues encima empieza el fin de semana así. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Es maravilloso. Hoy hablamos del hambre de piel y ya lo comentamos que es un término que algunos desconocíamos incluso y el que vamos a descubrir muchas cosas hoy, pero sabemos que tiene que ver con tocar. Juan, ¿os acordáis? Bueno, esta es una pregunta para los dos, a ver si os acordáis. ¿De cuál fue la pregunta que más hemos hecho durante este confinamiento? ¿Cuándo acabará? Esa también. ¿Y pero qué harás cuando acabe? Esa es. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir de casa o tal? ¿Y cuál ha sido la mayor respuesta? Ir a ver a mis padres, poder abrazar a mis abuelos, poder estar cerca de mis amigas. Esa sensación que necesitamos de estar cerca. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aunque todos estamos en una situación muy similar, ¿vale? Y ahora vamos a hablar más, pero ¿quiénes son las personas más vulnerables a tener este hambre de piel que estamos descubriendo? Pues los más vulnerables y las más vulnerables son los niños. ¿Vale? Los niños, digamos que todos tenemos la necesidad, como decías, pero es que es tan importante para un adecuado desarrollo. Entonces, antes en la entradilla comentabas que el piel con piel, ¿no? Esta técnica canguro que hace poquito se ha descubierto que tiene grandes beneficios para generar eso que llamamos de la impronta, ¿no? De repente crear esa conexión, ese vínculo especial tan importante. Entonces vamos a señalar diferentes grupos de población que pueden verse un poquito más afectados, ¿no? Por la falta de contacto. Los niños, desde luego, es que es algo inevitable, imprescindible, pero es cierto que quizás no son los que están menos acompañados, porque lógicamente los menores pues siempre suelen tener alguna figura adulta cerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás los adultos en la pandemia y con todas estas condiciones y restricciones que tenemos, pues somos los que más hambre tenemos y sobre todo las personas que viven solas, lógicamente, ¿no? La soledad no elegida, ¿te acuerdas del podcast, Juan? Exacto, lo pensé, ¿no? Dije, mira, pues esto es que está todo conectado y no deja de ser el sentimiento de soledad o la tristeza. Yo muchas veces en consulta estoy oyendo, es que hace que no estoy con mis amigos, que como que falta una parte tan importante. Y luego, por supuesto, a las personas mayores. Porque desde luego es una manera de comunicarse con los demás, de sentirse aceptadas y queridas y se pueden ver afectados por este hambre. E incluso, fíjate, a veces aquellas personas que tienen un daño cognitivo y que tienen una demencia, que ya pues igual no pueden comunicarse con palabras, ahí tenemos una vía importantísima. Y bueno, pues ahora tenemos que buscar vías alternativas, ¿vale? Para incluirles, que nos noten y que no se sientan tan aisladitos. Ahora nos contaréis en el ejercicio que ya he hecho ahí, he visto algún spoiler y me ha encantado. Dafne, sabemos quiénes son los más vulnerables, pero es cierto lo que decíamos, que muchas personas de repente nos hemos encontrado con este término de hambre de piel que desconocíamos hasta ahora. Vamos a intentar saber qué es un poquito, qué es lo que nos provoca y cómo nos sentimos cuando tenemos esta necesidad, porque lo que sabemos que de la pandemia, lo del tocar se va a acabar, ¿no? Eso es. A ver, esta forma de hablar de ello, lo del hambre de piel, que es como muy, además no impacta mucho este término, es una forma común de hablar sobre aquello que en psicología nombramos la privación del afecto.
¿vale? Pero es algo más específico, porque no es de un afecto general, sino que sobre todo tiene que ver del contacto piel con piel, ¿vale? ¿Qué consecuencias podemos experimentar? Que era una de las preguntas que me hacías, Eva. Bueno, cuando nosotros activamos nuestra piel hay como unos sensores subcutáneos, ¿no? Cuando hacemos esa presión, que lo que hacen es que se conectan con una zona de nuestro cerebro que se llama el nervio vago, ¿vale? Bueno, cuento esto para que sepamos que hay una autora que se llama Tiffany Field, que trabaja en la Universidad de Miami, que ha encontrado que la actividad del nervio vago, cuando aumenta, cuando tenemos esa sensación de presión, hay ciertas cosas que suceden en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema nervioso se desacelera, ¿vale? No está así. También nos baja el ritmo cardíaco. Fíjate, solo con esta sensación de presión en la piel. También baja la presión sanguínea, ¿no? Y también se suscitan ciertas ondas cerebrales que están relacionadas todas con la relajación. Solo con esa sensación, ¿no? Bueno, también bajan las hormonas del estrés, el cortisol, ¿no? Todo esto que estábamos diciendo desde hace un tiempo como consecuencias de la pandemia y relacionadas con la sensación de soledad, que fíjate, esta misma autora también encontró que había muchísimas personas que tenían esta sensación y que de ellas, las que más sensación de soledad tenían, el 97% sufría insomnio. El 97% de las personas que decían sentirse solas. Fijaros qué conexión, ¿eh? ¡Qué conexión! Y luego, por supuesto, también había algunos de ellos con angustia y con depresión, ¿no? Pero el insomnio era brutal. O sea que, ¿cómo puede llegar a influirnos la ausencia de que esos receptores noten esa presión, ¿no? Brutal. Madre mía. Juan, yo ya lo anticipaba, ¿no? En esta entradilla que siempre preparamos, que necesitamos mucho esa piel con piel, ¿no? Para todo. Y bueno, y en España, que somos muy de tocar y de tocones, ¿no? De besarnos, por todo, Es para cierto, saludar, para despedirnos. Y además, es que muy, muy nuestro, ¿no? Porque yo no podría estar sin darle besos a la gente a la que quiero. Yo ya lo digo. Pero es tan o sea, me refiero, es algo, pues, yo qué sé, por ejemplo, cultural. ¿Es algo que simplemente es nuestro? ¿Es algo que nos han dicho? ¿O es que realmente es necesario para nuestro bienestar emocional? ¿Qué beneficios tiene un abrazo, un beso, un achuchón? Claro. Pues mira, es más lo segundo, porque si nos vamos un poco a los experimentos que se hacían en los años 50 para demostrar las teorías del apego de Bowley, hubo un señor que se le ocurrió utilizar a primates, a monos chiquitines que se comportan socialmente muy parecido al ser humano. Entonces, bueno, pues lo que hizo este señor, que puede ser un poco a día de hoy, bueno, pues cuestionable, ¿no? En cuanto al sufrimiento animal, pero Harlow, que es el experimentador en sí, lo que hizo fue quitar a estos monitos del abrigo de sus madres. Los metió en una jaula y les puso a una mamá de metal con un biberón con alimento y a una mamá que era de peluche, ¿no? Como de a dos grupos trapito. Distintos, ¿no? Como a un grupo uno Era y como... otro grupo otro. No, era el mismo monito, tenía las dos mamás. Vale. Entonces de repente le medían como a un monstruo, una especie de no sé, como un monstruito metálico, sí, que le daba miedo, y el monito instintivamente iba corriendo a la mamá de trapo. Es decir, que era más importante la seguridad, el sentir ese calorcito, que el alimento. De hecho, con la mamá del biberón solo se relacionaba para ir, comer y ya está, y volvía la de trapito. De hecho, os invito a que veáis, porque en YouTube están las imágenes originales y veis a los monitos y cómo se comportan. Es increíble cómo realmente es más importante ese calor que nos da seguridad, ese contacto, que quizás el mero alimento. Y a veces pensamos, no, pues lo mejor y lo más importante es tener, pues para comer, tenerlo. Pues fíjate, estos experimentos demostraban que es más importante para nuestro adecuado desarrollo de niños, adultos, el contacto y la seguridad. Y no somos conscientes de las consecuencias de verdad que está experimentando. Sabemos que tenemos que vincularnos con seguridad ahora, pero también debemos de ser conscientes de que tenemos que darle prioridad de alguna forma con las personas que sí que podemos cubrir estas necesidades, porque son necesidades básicas a nivel psicológico, muy, muy, muy básicas. Pues Dafne, yo te voy a preguntar
como no puede ser de otra manera, cómo podemos manejarnos para intentar equilibrar, porque todavía nos queda por ahora, aunque hay vacuna, todavía nos han dicho que tenemos que tener mucha paciencia y es lo más normal, y es cierto que hubiese sido nosotros en las redes sociales, ¿no? En este tiempo que nos han abierto unas ventanas, como siempre decimos, que nos han conseguido tener en contacto, pero para este hambre de piel no llegamos, ¿no? No. ¿Qué es lo que podemos hacer para manejarlo? Bueno, pues vamos a entender que entonces el tacto, al reducir también, como decíamos antes, algunas sustancias como el cortisol, nos ayudan a reducir sensaciones de miedo, de alarma, ¿no? Que vemos que están tan presentes ahora. O sea, que entendamos también el por qué nos estamos sintiendo así, que no todo tiene que ver solamente con este virus, sino que hay veces que la privación, por ejemplo, de este contacto nos está generando esa sensación de miedo y ansiedad, ¿vale? Y que el tacto también pues se ha observado en pacientes diagnosticados de VIH o de cáncer que mejora la respuesta del sistema inmune. O sea que también nos refuerza a nivel físico y también aumentan las liberaciones de oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? O sea que tiene muchas repercusiones muy positivas el empezar a prestarle atención. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a dar 3 claves. Eva, la primera es que si convivimos con personas, si tenemos esa suerte, vamos a aprovechar al máximo, sí, tal cual, todas las oportunidades que tengamos de contacto. O sea, ahí no lo vamos a subestimar, ni es que tengo muchas cosas que hacer, ni no. Esto es fundamental. No dejaríamos de beber agua, no dejaríamos de respirar por tener otras obligaciones. Pues debemos de empezar a concebir que este contacto es esencial. Así que si vivimos con gente, los abrazos, las caricias, van a ser a partir de ahora algo a tener en cuenta todos los días, ¿vale? Y un poco desterrar esas sensaciones a veces de vergüenza, de soy un ñoño, una ñoña, no sé si es que luego se ríen de mí porque estoy todo el rato pidiendo que se rían lo que quieran, pero vas a sentirte muchísimo mejor y estás fomentando tu salud física y psicológica. Si por el contrario no vivimos acompañados, ¿no? Y no tenemos ese contacto con personas que a lo mejor sean de seguridad, pues ahí vamos a hacerlo desde una autoestimulación de nuestra propia piel, ¿vale? Aquí los autores nos dicen que el ejercicio, porque solamente ya el activar esos sensores, ¿no? Es suficiente, o sea que el ejercicio va a ser una forma muy útil para poder empezar a sentirnos mejor. Pero luego también han encontrado que hay una serie de células o neuronas que son táctiles, que se llaman CMRV, ya por curiosidad, ¿vale? Y que están sobre todo, la mayor cantidad de esas células están en los brazos, en los hombros y en el cuello. De hecho, qué curioso, que si os fijáis los niños, muchas veces donde se acurrucan, y también los animales, ¿no? Es como que se meten el regazo en la zona del cuello. Bueno, sería genial el poder estudiar si lo hacen por esta razón, ¿no? Pero lo conecté con estos datos y es, bueno, pues vamos a tocarnos, a estimularnos en esas zonas, a sentir ese reconforte. Os parecerá una tontería, pero yo hay veces que me cojo una bufanda, tengo una bufanda que es muy suave y me la pongo en la zona de la garganta. Me la pongo, la toco, la siento y es una sensación de verdad, y le diré, ¿es una tontería? No lo es muy importante, me hace sentirme mejor, así que le voy a dar ese valor, ¿vale? Y le voy a dar esa importancia. Y luego la tercera tiene que ver con que tengamos cuidado con el lenguaje, con el verbal y con el no verbal, porque es verdad que ese cariño, esa sensación de acogimiento la podemos obtener a través del tacto, pero otras veces también a través de un gesto, ¿no? Como a veces una mirada o una determinada palabra en función del tono que utilizamos nos hace sentirnos reconfortados o reconfortadas. Así que aquí el buscar que ese lenguaje sea amable con uno mismo y también con los demás, ¿no? Sobre todo empezar el camino con los demás, porque es la forma de que empecemos ese círculo virtuoso. Si queremos recibir esa amabilidad, por supuesto es importante que la ofrezcamos. Así que ahí tenemos la estimulación más táctil, pero también la amabilidad y el cuidado del lenguaje. ¡Ole! Pues una previa maravillosa para ver el ejercicio, que yo digo que yo he hecho spoiler, así que todos atentos antes de que empieces, Juan. Lo que sí que quiero es a las personas que están viéndonos en YouTube y escuchándonos en Spotify, que agradecemos siempre esos comentarios maravillosos que nos dejan. Me gustaría, tengo esa curiosidad de saber si conocían esto del hambre de piel y si les ha pasado, porque no sé a vosotros, pero a mí sí, que ahora que lo decías, Dafne, yo he notado que en el confinamiento abrazó más que nunca. Fíjate que tenía 2 personas a las que abrazar, pero probablemente he abrazado más que nunca, para saber si a ti, tú también has sentido eso, para que es tan humano, ¿no? Lo que decías, la bufanda es como esa mama de trapo, ¿no? Sí, ese calor que nos da.
Ya, venga, Juan, dale. Bueno, el ejercicio, venga. ¿no? Mira, además he traído un ejercicio que me hace un poquito de ilusión porque aunque lo he actualizado un poquitín para llevarlo a tiempos de pandemia, pero lo proponía un profesor mío de la universidad. Ah, qué bueno. Sí, entonces se llama objetos entrañables, o lo hemos querido llamar así, y en lo que consiste es en buscar un objeto y trabajar con la capacidad simbólica que tiene el cerebro, ¿no? Entonces, sobre todo está enfocado para aquellas personas que no tengan convivientes y que vivan solitas. Y de alguna manera se trata de utilizar el potencial evocador que tiene el cerebro, de conectar emocionalmente con las personas que tenemos lejos y que queremos. Entonces, lo podemos hacer solos o lo podemos hacer de manera colaborativa, pero se trata en buscar un objeto cuya presencia en sí despierta esos sentimientos positivos que tenemos hacia la persona con la que queremos sentir un poquito más cerca. Entonces, pues podemos tanto utilizar objetos como construirlos. Esculturas, dibujos, lo que queramos. Viva la creatividad. Viva la creatividad. Al final se trata de elaborar ese elemento que simbolice el vínculo y que lo tengamos en un lugar visible y que de vez en cuando, pues cuando lo veamos, podamos evocar eso. Si lo acompañamos de autoestimulación, mejor. ¿Vale? ¡Ole! Así que ahí... ¡Ole, sí, señor! Fíjate, yo estaba pensando, según lo estabas diciendo, que yo espero a ti que estés al otro lado, que te acuerdes de nosotros cuando veas los cascos. Y que estamos aquí dentro del móvil o del ordenador, estamos aquí para acompañarte, que nosotros también tenemos ese hambre de piel que estamos deseando, toda gente, ¿no? Creo que es una de las frases más repetidas. A ver, cuando ya nos vacunan a todos y podemos abrazarnos y salir y estar en un bar y tomarnos un café sin mascarilla y tocar la mano y sin geles. Bueno, quién sabe cuándo llegará. Lo importante es saber que podemos manejar lo que siempre hemos dicho, que es muy complejo en muchas ocasiones, porque son cosas tan básicas de nuestras necesidades que hay veces que nos pueden, pero que existen esas técnicas, esos ejercicios, esas claves para estar más cerca. Y nosotros lo estamos con vosotros, lo sentimos siempre. Yo me acordaré de vosotros cada vez que tenga el micro delante. De ti, Juan, también. Que te echamos mucho de menos. Así me gusta, aquí. Gracias. Gracias, Juan. Igualmente. Un abrazote. Y a ti, enorme. Un Un beso, fuerte para darte. Fuerte. Un abrazo grande. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.